Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos la jornada de opinión, de expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Expresión política analizará el día de hoy un tema muy fundamental y de interés de la ciudadanía. El impuesto predial 2024-2025. ¿Cuáles han sido los factores y cómo está estructurada la ordenanza para el cobro del impuesto predial que tienen que pagar los propietarios de bienes inmuebles en el Cantón Loja? Para lo cual hemos invitado al doctor Miguel Castillo, igualmente se unirá el economista Pablo Quiñones más adelante. Ellos son concejales del municipio del Cantón Loja. Pero antes de ello, quiero saludar en primer lugar al doctor Miguel Castillo, que está aquí en Expresión Política. Señor doctor, buenos días. Muchísimas gracias, Pablo Lindon. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de informar a ustedes, a la ciudadanía lojana que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con la ciudadanía lojana. Mi agradecimiento inmenso, mi saludo a la ciudadanía, esperando de que este fin de semana se lo pueda disfrutar de la mejor manera. Perfectamente, doctor Miguel Castillo. También ya está ingresando el señor economista Pablo Quiñones, con quien vamos a abordar esta temática de los impuestos prediales en lo que dice la ordenanza que está aprobada por parte del Cabildo. Señor economista, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Un cordial saludo aquí también al concejal Miguel Castillo, que forma parte de este panel, y con todo gusto para conversar del tema planteado para ahora. Perfectamente, yo quiero iniciar el programa de Expresión Política con el siguiente audio y video que nos da una información muy valiosa, porque el ciudadano lo que se pregunta es ¿por qué y para qué el incremento del impuesto predial? Lindo, vamos con este audio y este video. Subsidio por antigüedad del contrato colectivo fijo, $7,396. Subsidio familiar del contrato colectivo fijo, $12,75. Comisariato del contrato colectivo, $50. Total de ingresos, $13,444. Le puedo dar por lo menos una docena de roles de pagos en los cuales se está aplicando precisamente esto. Presidente, algo se tiene que hacer. Nosotros en el ámbito del control político lo estamos haciendo a través de esta mesa. Mientras un sencillo maestro de primaria en el Ecuador recibe $800 de remuneración, trasladándose todos los días quizás una hora y media para poder llegar a su comunidad, para poder impartir clases. Por otro lado, tenemos un ingreso de un trabajador de $13,444. No es justo, presidente, no es justo bajo ningún punto de vista. Bien, esta era una información que se desprendía de lo que son los sueldos dorados del sistema energético de la República del Ecuador. Entonces, los impuestos del pueblo ecuatoriano financian sueldos dorados de determinada burocracia y de determinados sectores de los trabajadores. Entonces, mi inquietud, yo quiero partir con esto, doctor Miguel Castillo y también economista Pablo Quiñones. En primer lugar, ¿quién presentó la ordenanza? ¿Quién redactó la ordenanza? Doctor. Ya, la propuesta es por el Ejecutivo. La administración es quien presenta la propuesta del nuevo bienio para que a partir del periodo 2024-2025 quienes sean, se ejecute durante estos 2 años y la ciudadanía pueda hacer un aporte. Yo debo recordarle que de acuerdo a lo que dispone el artículo 522 del Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD, manifiesta de que se debe cada 2 años elevar este tipo de impuestos, revisarlo y ponerlo a consideración para que sea el Cabildo Lojano, en este caso el Cabildo Lojano, quien
apruebe buscando las mejores alternativas, sin tratar de causarle un daño a la economía de manera especial a quienes menos tienen esa es la propuesta que nosotros como cabildantes hicimos un planteamiento en donde tuvimos la oportunidad de reunirnos 10 concejales en todas y cada una de estas reuniones, recogiendo las inquietudes y las observaciones del planteamiento que hizo el Ejecutivo Municipal de Loja en la propuesta para este nuevo Beni. Perfectamente, doctor. En todo caso, usted reconoce de que es el Ejecutivo del Gobierno Municipal quien presenta este documento de la ordenanza que está aprobada. Economista Pablo Quiñones, ¿usted ratifica lo que dice el doctor Miguel Castillo? Sí, en efecto, al ser una ordenanza de carácter tributario, el único que tiene Exacto. competencia para la presentación del mismo es el Ejecutivo Municipal, ¿no? Obviamente nosotros venimos ya durante algún tiempo haciendo alguna observación de que naturalmente las ordenanzas son elaboradas por los funcionarios municipales y después son presentadas por el alcalde del cabildo, pero no ha existido la formalidad de elaborar, es cuestión de 5 minutos, un oficio en el que se certifique que como alcalde efectivamente se está haciendo suya esa propuesta de sus funcionarios, porque recordemos, los funcionarios no tienen la potestad para presentar directamente una ordenanza de carácter tributario, ¿no? Claro. La respuesta que obtuvimos del procurador síndico en este caso fue de que básicamente se sobreentendía que el alcalde al ponerlo en el orden del día lo estaba haciendo suyo. Sin embargo, sí creemos que tiene que existir esa formalidad, ¿no? Ya. Pero en este caso siempre estas ordenanzas parten del Ejecutivo al ser de carácter tributario y lo que se hace luego, en este caso nosotros de hecho con el concejal Miguel Castillo y con el concejal Yuri Yaguana formamos parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto, que es a la comisión a la que se le remitió estos dos proyectos de ordenanza, la una es para el área rural, la otra para el área urbana, y nosotros allí acogimos todas las observaciones que en el primer debate los señores concejales plantearon, las observaciones que posteriormente en las mesas de trabajo, hubieron al menos 3 mesas de trabajo, como ya mencionó el concejal Castillo, con la presencia de casi la totalidad de los concejales, en las que se recogieron esas observaciones y se presentó ya un texto para segundo debate y finalmente para la sesión de aprobación del texto. Y claro, usted dice que el señor alcalde acogió este proyecto que a lo mejor fue redactado por funcionarios municipales, pero ¿no les generaba duda dicho documento, por ejemplo, el espíritu del impuesto predial es cobrar el valor justo, como usted dijo, doctor Miguel Castillo, sin que medie o se arbitre medida alguna en contra del contribuyente, sino más bien precautelando el alto interés de ese contribuyente? Sí, es justamente, Pablo, es justamente las razones por las cuales la comisión, preocupados en este asunto, nos reunimos para hacer un planteamiento al Ejecutivo, sugerencias, y estas fueron aportadas de 10 concejales. Un concejal no asistió a estas reuniones, de 10 concejales, y luego de eso se lo puso en el seno del cabildo, de tal manera de que aproximadamente el 48% de los dueños de predios mantienen el mismo costo, indicando que un porcentaje importante se le disminuye el impuesto predial. Si usted me lo permite, yo le puedo manifestar, tengo justamente aquí la información correspondiente. Los predios que tienen un avalúo hasta de 25,000, que equivale a 14,514 predios, dueños de predios, esto en porcentaje es el 20.86%, ellos tienen que pagar el 0.65 por mil. O sea, normalmente la tasa está hasta el 2023 el 0.67 por mil. Yo debo recordarle antes de continuar con esto, de que en ocasiones pasadas al pueblo le dijeron, mire, no hemos avanzado en la tasa, en el incremento del impuesto. Claro, asomaban hasta el 0.67%, pero en unas ocasiones el valor del avalúo del predio
y llegó hasta el 1200%. Usted recordará en ocasiones anteriores, 2015, 2017, 2019, 2021, ¿sí? Estos incrementos, y en el fondo le mintieron al pueblo, ¿sí? No, los predios en este momento siguen manteniendo el mismo avalúo catastral con las sugerencias que acabo de mencionar. Es así que un porcentaje considerable, como lo acabé de mencionar antes, se les redujo al 0.65% por mil. Perfecto. Señor economista, ¿qué opinión tiene de lo que dice el doctor Miguel Castillo de que se mantienen prácticamente los valores del impuesto predial en relación a lo que cobraron anteriormente? Bien, en efecto, se elaboró una tabla, tal como la tiene una buena cantidad de municipios dentro de nuestro país, haciendo primero caso a lo que dice el COTAD, en este caso, y diferentes normas en realidad, que proporcionan una flexibilidad que va entre el 0.25 por mil hasta el 5 por mil. A nosotros se nos había indicado, por ejemplo, a la comisión ya para la elaboración del texto final, que revisemos el caso de Quito, pero el caso de Quito obviamente al tener una realidad muy diferente a la de Loja no podría ser aplicado acá directamente, y en Quito se hace uso hasta del 5 por mil para aquellos predios que tienen un avalúo mayor a los 5 millones de dólares, lo cual evidentemente hubiese sido extremadamente alto el incremento en el caso de Loja, que se llega desde el 0.65 hasta el 1.4 por mil dentro del área urbana. En el área rural es una tabla menor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica, al menos que nosotros dentro de la comisión tratamos de adaptar hacia la propuesta original? La idea es que haya primero el principio de progresividad tributaria, que es el principio que debe existir en todo sistema tributario exitoso, es decir, mientras uno tiene mayores ingresos o mayor riqueza, porque este impuesto es un impuesto a la riqueza, tiene que contribuir en mayor medida, ¿no? En ese sentido se procuró que a las personas que tienen un ingreso, que tienen un avalúo predial menor, sea un impacto mucho menor, y de hecho hay una disminución para aquellos predios, como bien lo señaló el concejal Castillo, que están entre 0 y 25 mil dólares, que son prácticamente el 21% del total de predios que hay en el área urbana. Para ellos se redujo el impuesto predial, pasando la tasa imponible de 0.67 a 0.65 por mil. En la siguiente categoría, que es la de 25 mil hasta 50 mil dólares, referente al avalúo catastral, ahí tenemos el 27% de los predios. Allí se mantuvo la misma tasa que estaba vigente en el bienio anterior, que es el 0.67 por mil. Es decir, prácticamente a la mitad, casi, ¿no? El 48% de los predios que hay en el área urbana o se mantiene la misma tasa o inclusive se disminuye. Luego hay ciertos incrementos que son primero en una medida bastante pequeña. En el caso, por ejemplo, de 50 mil hasta 75 mil dólares, se pasa a 0.70 por mil, lo que hace que en promedio la variación sea de $1.84 respecto a lo que existía en el pasado. Y en realidad, cuando se empieza a ver un incremento ya un poco más grande es a partir de los 300 mil dólares, pero tenemos que considerar que es menos del 2% de los predios que hay en el área urbana los que tienen un avalúo mayor a 300 mil dólares. Tenemos que recordar también que el avalúo que tiene el municipio no es el mismo que el avalúo comercial, es decir, si nosotros vamos a vender nuestro terreno, nuestra casa, exacto, es otro el valor. Precio de mercado es mucho más alto por lo general que el avalúo que tiene el municipio. Ahora, pero estamos hablando, y aquí viene una pregunta, estamos hablando del que más tiene, más paga, y el que menos tiene, se mantienen algunos valores determinados, con casi el pequeños 50%. incrementos. ¿Sería así el espíritu? Sí, efectivamente. Pero, ¿está correcto ese espíritu? La pregunta. Sí, no sé si me das, A ver, estimado Miguel, la claro, oportunidad. sí. Bien, en efecto, como lo mencionaba, ese es el principio de progresividad tributaria que nosotros lo vemos aplicado, por ejemplo, en el impuesto a la renta. Nosotros en el impuesto a la renta, de acuerdo a cuánto ganamos mensualmente, tenemos una tabla. Aquellas personas que ganan un poco más de $900, entre 900 y 1,000 dólares, que es la última reforma que hubo, ya entran como parte de la base imponible y tienen que cancelar cierto monto. Pero si alguien gana más que eso, tiene un rango superior, es decir, tiene que pagar una base imponible diferente. Pero son diferente. ingresos económicos en esa parte. Pero en cambio acá son valores de un bien inmueble que a lo mejor es el patrimonio de una persona o de una familia. Sí. En efecto, nosotros cuando diseñamos un sistema tributario podemos grabar dos cosas esencialmente desde esta perspectiva. Podemos grabar los ingresos o podemos grabar la riqueza, ¿no? Claro.
Ahora, para otro tipo de impuestos, por ejemplo, impuesto al valor agregado, lo que se termina gravando es el consumo. E impuestos como el IVA son bastante injustos en realidad. ¿Por qué? Porque es una tarifa plana y todos pagan el 12% en este caso para la gran mayoría de bienes y servicios. El problema es que evidentemente para una persona que tiene ingresos menores, pagar el 12% implica mucho más que para una persona que tiene ingresos superiores, ¿no? Entonces, esa clase de impuestos se llaman regresivos y son de hecho desincentivados en la gran mayoría de casos. ¿Por qué es tan popular impuestos como el IVA? Porque permite una recaudación rápida, eficiente y demás, ¿no? Ya, pero por ejemplo, aquí en ese sentido, ¿por qué no, como dice el adagio popular, midamos con la misma vara la riqueza patrimonial de los ciudadanos? Porque eso sería el impuesto, por ejemplo, el valor agregado. Claro, uno se paga el mismo valor, ya sea que se consuma un bien suntuario de lujo o simplemente algo que simplemente permita sostener a lo mejor necesidades básicas de un ser humano. Entonces, ¿por qué no buscar ese espíritu también en el tema de los predios urbanos, doctor y economista? Ya, a ver, yo debo decirle que el artículo 504 del COTAD permite lo que acaba de manifestar su colega, su tocayo Pablo Quiñones, ¿sí? Perfecto. Ya, el tema es de que buscando, para no afectar la economía de los lojanos, no hacer la misma práctica que en ocasiones anteriores se la ha venido aplicando, en donde usted emocionalmente dice, bueno, hoy mi predio que tenía un valor de 25,000 llega a los 50. ¿Cómo? Le permite, entre comillas, de que su bien sea a lo mejor causal de tener un tributo, un crédito, perdón, en las entidades financieras. Le sirve para eso posiblemente, pero ¿sabe qué? En el fondo le están metiendo la mano al bolsillo, porque recuerde usted que en el pasado le manifestaban, no, dice, esto usted después puede pedirles únicamente para que el municipio sea sujeto de crédito ante las entidades financieras nacionales e internacionales y puedan hacer créditos y poder hacer obras. No, se quedaron con eso. Entonces, en este caso, la progresividad no es que está afectando de manera exorbitante. ¿Pero por qué tiene que ser progresivo? Claro, o sea, preguntémonos, ¿por qué tiene que ser progresivo un impuesto cuando puede mantenerse o simplemente legislarlo en décadas, no en bienios? Ahora, mi inquietud aquí, para los dos distinguidos caballeros y concejales del municipio del Cantón Loja, estamos con el doctor Miguel Castillo y el economista Pablo Quiñones. El impuesto predial, ¿qué es el impuesto predial, doctor? Porque yo no sé, sinceramente, no sé qué es impuesto predial. Pablito, recuerde que el desarrollo de un pueblo, de las ciudades, de los cantones en este caso, se basa en el tributo que hace la ciudadanía. El desarrollo de una ciudad se basa en el esfuerzo de todos los ciudadanos que habitan esa jurisdicción. Esa jurisdicción, perfecto. Exactamente. Entonces, mi inquietud, porque sinceramente le digo, no sé la definición de qué es impuesto predial. ¿Qué significado tiene eso? ¿Por qué tenemos que obedecerle al gobierno cantonal de que tenemos que pagar el impuesto predial? Recuerde que a nivel nacional existe la LOTS y es una ley que rige a nivel nacional y obligadamente los gobiernos autónomos tienen que aplicarlo. Caso contrario, recuerde que este es la autogestión, entre comillas, porque no todos los recursos vienen del gobierno central. En este caso, al Cantón Loja le llega un aporte del Estado aproximadamente de 25 millones y el presupuesto es mucho mayor, el gasto corriente es mucho mayor que lo que tiene el presupuesto que envía el Estado a este cantón. Por eso es necesario el esfuerzo de todos los lojanos. Economista, ¿qué es el impuesto predial?
Bien, el impuesto predial es una tasa que, bueno, está basado en una tasa, en este caso tenemos definido por bandas impositivas, que se aplica sobre el avalúo de los predios que existen en el Cantón Loja. Es decir, si nosotros tenemos un lote, en ese lote una construcción y demás, tenemos que pagarle al municipio de Loja una contribución basada en cuánto es el avalúo que tiene ese terreno más la construcción correspondiente, ¿no? En ese caso nosotros estamos hablando de que, como bien señaló el concejal Castillo, esa es la forma en que financiamos el municipio de Loja. ¿Cuál es el principio en general de cualquier gobierno, a cualquier nivel, sea un gobierno parroquial, cantonal o el gobierno nacional? Nosotros como ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos para que funcione ese gobierno y para que a su vez ese gobierno pueda hacer obras. Y aquí me voy a pasar nada más un momentito al siguiente punto que es muy importante, ¿no? Acabo de decir que los impuestos que nosotros pagamos sirven para financiar el funcionamiento del aparato estatal en sus diferentes niveles. La operatividad del gobierno. Exactamente, pero también para financiar obras. Y aquí hay algo interesante. Habitualmente en economía, cuando existe, por ejemplo, un incremento de impuestos, el efecto que suele seguir es una contracción económica, ¿no? Porque estamos sacando en este caso dinero de la economía. Pero dependerá muchísimo de cómo esos impuestos sean utilizados para que en efecto esa contracción se mantenga o para que se transforme en algo diferente. Y eso es algo que nosotros exigimos y nada más lo puntualizo por el punto al que quiero llegar, ¿no? Nosotros exigimos que el excedente que se recaude en este bienio, por cada año aproximadamente estimamos será de $1 millón, vaya directamente a inversión en obras de infraestructura para servicios básicos, agua potable, alcantarillado, para saneamiento ambiental, que implica recolección de basura, entre otras cosas más, vialidad y gestión de riesgos, ¿no? Y principalmente hoy en día seguridad. Algo que, sí, continúe, señor. Sí, ahora, ¿por qué es esto importante? Porque el momento en que nosotros, por ejemplo, recaudamos ese $1 millón, puede que lo estemos retirando del consumo en la economía, pero lo destinamos directamente a inversión en infraestructura, estamos incentivando desde la perspectiva del gasto a la construcción. Y en economía existe lo que se llama los multiplicadores, es decir, por cada dólar que yo como gobierno invierto, ese dólar me genera un efecto multiplicador. Y en nuestro país habitualmente el efecto multiplicador es mayor en el sector de la construcción. Es decir, yo invierto $1 en la construcción y eso me genera o me mueve la economía en $1.30, por decirlo. Exactamente. Esa es la idea. Ya. La idea es, aparte de que haya esta recaudación un poco siguiendo el principio de progresividad, que haya también un estímulo económico en Loja que lastimosamente no hemos visto que se hayan preocupado a los gobiernos seccionales. Por eso era la introducción de este programa, este video, este audio de la parte de CENEL, de los sueldos dorados de la burocracia energética en el Ecuador, frente al tema de lo que dice el economista Pablo Quiñones. La inversión económica en infraestructura de desarrollo y de fortalecimiento de la ciudad. Eso es lo que vamos a analizar más adelante. Pero lo que sí quiero seguir sosteniendo, el impuesto predial, yo lo entiendo desde un punto como los ciudadanos comunes y corrientes. Es mi aporte hacia el gobierno para que administre esos recursos y fortalezca el desarrollo económico, social y político del Cantón Loja. Yo así lo entiendo. Y el aporte tiene que ser justo y equilibrado de todos los ciudadanos. El que tiene, el que no tiene y el que también mantiene a lo mejor una opulencia económica sumamente alto. ¿Por qué le digo eso? Porque a este servidor, el año anterior yo tuve que pagar $304 de impuesto predial. Hoy tengo que pagar $404. El incremento en el valor de mi economía son $100. Y quiero saber, ¿para qué esos $100? ¿Para pagar sueldos de burocracia a lo mejor dorada en el municipio del Cantón Loja? ¿O vamos directamente a obras de desarrollo? En el sitio de mi bien inmueble tenemos avenidas que están abandonadas y no hay inversión económica. Entonces queremos saber hacia dónde va esa fuerza económica que van a recaudar. Por eso es lo que yo manifestaba. ¿Es justo y equitativa esta ordenanza? ¿O qué ocurre en Roma, señor doctor? Ya, a ver. Usted trajo a colación algo especial. Somos los lojanos quienes aportamos y le permitimos al Ejecutivo para que haga una distribución equitativa en la distribución de las obras que se lleven a cabo en la ciudad y en las 13 parroquias.
en base a esto, la propuesta planteada por los concejales es que el excedente, que en este caso es cerca de $1 millón, sean única y exclusivamente destinados a obras prioritarias en nuestra ciudad y en las 13 parroquias: alcantarillado, aguas lluvias, aguas servidas, ese tipo de obras. O sea, que sea destinado exclusivamente para ello. Con eso estoy dando respuesta a lo que usted acaba de manifestar, el pago de excesivo que en este momento se está recaudando ya en el municipio vaya en beneficio de los sectores que más necesitan, estimado amigo Pablo. Ahora, señor economista, lo que acaba de decir el doctor Miguel, dice es para obras de saneamiento y también de cobertura de desarrollo humano, a lo mejor en 13 parroquias y barrios marginales. Pero la inquietud es, o sea, el municipio no tiene capacidad de movimiento para construir ese tipo de obras y no tiene capital y busca el capital en los impuestos, elevándole significativamente a determinado sector social de la ciudad de Loja y del cantón. Bien, en efecto, como lo había señalado, nosotros ahora, al momento de tener diferentes bandas impositivas, tenemos una tasa impositiva diferente en cada banda para el pago de este impuesto, ¿no? Basándonos en ese principio de progresividad. Y una de las condiciones que de hecho nació, fue una recomendación netamente de la comisión, es que este excedente en la recaudación, que repito será de aproximadamente $1 millón en cada uno de los 2 años de este bienio, comparado con el 2023, vaya exclusivamente a obras de infraestructura, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ya expliqué la lógica económica hace un instante, ¿no? Primero, generar un estímulo económico apalancando el sector de la construcción, que es sumamente importante, pero además también estamos exigiendo que ya se empiece a priorizar el gasto. Yo lo había criticado fuertemente en algunas semanas anteriores, el señor alcalde pidiendo cambios de partidas presupuestarias de dinero que estaba inicialmente asignado, por ejemplo, para alcantarillado en Jimbilla, para la construcción de canchas, de graderíos de canchas y cosas similares. Entonces, tampoco nosotros, si estamos quejándonos que no tenemos recursos, como siempre lo ha hecho el municipio de Loja y sus autoridades, no hay recursos, ¿por qué no se prioriza? Ahora el Consejo Municipal está asumiendo un costo político, porque esto obviamente tiene un costo político para el Consejo Municipal. ¿Y cuál es la obra más importante? Por ejemplo, agua o canchas deportivas. Exactamente. Y ahora, usando justamente la terminología de las canchas, asumimos ese costo político para poner el balón en el lado de la cancha del señor alcalde. Ya no hay excusa para que se diga que no se hacen obras o que no se inician ciertas obras porque no hay presupuesto. Se está liberando un presupuesto de cerca de $1 millón anual, que es sumamente importante. Consideremos solo el presupuesto participativo que tiene el municipio de Loja para hacer obras aquí en los barrios, en las parroquias rurales, $4 millones. Comparado con ese presupuesto participativo, se está incrementando el 25% para ejecutar obras, ¿no? Entonces, son obras que se necesitan en el cantón. Pero se está incrementando estos 4 millones con $1 millón más, pero a través de los impuestos de los contribuyentes, señor economista. Sí, por supuesto. Ahora, esa es la principal forma de financiamiento de cualquier estado y de cualquier gobierno seccional dentro de ese estado, ¿no? Entonces, la idea es empezar también a generar el suficiente dinamismo económico para que esa recaudación, sin necesidad de modificaciones tributarias en el futuro, vaya creciendo para el municipio de Loja. Ahora, yo le consulto también al doctor Miguel en este sentido. Esta ordenanza no podría provocar el efecto que no pueda generar una mayor proyección en el crecimiento, por ejemplo, de los bienes inmuebles que están prácticamente en este aspecto económico de la bonanza que tiene actualmente el municipio, de acuerdo a la ordenanza. A lo mejor, si estaba proyectado unos 2 o 3 pisos más, me detengo, porque el valor o los incrementos que podría tener esto podría desalentar la inversión económica. No necesariamente, de hecho, inclusive puede tener un efecto de obligar a la inversión en aquellos predios. Tenemos algunos predios hacia las afueras de la ciudad, todavía dentro del área urbana. Sí, pero por la parte de la multa, la parte coercitiva, si no levantan edificaciones, van a haber multas y sanciones. No, más allá de eso, tenemos algunos predios que son realmente una gran cantidad de hectáreas que están sin construir, que tienen avalúos inclusive superiores a los $7 millones. Sí. Entonces, y predios mostrencos que puedan declarar.
que no, algunos de ellos, varios de ellos de hecho son bastante interesantes para la construcción y no se lo ha hecho, entonces esperamos que esto también genere ya esa preocupación por invertir en ello y a su vez se genere este dinamismo que señalaba, ¿no? Repito, todo depende de la calidad del gasto que al final del día podamos tener con lo que se recauda. Repito, nosotros sí estamos conscientes, estamos asumiendo un costo político importante, pero le estamos habilitando al alcalde para que haga las cosas. Ahora, si el alcalde decide seguir con esa misma postura que ha tenido hasta el día de hoy, pues sí será lamentable, la ciudadanía será capaz de juzgar también ese comportamiento. ¿Cuál es la postura del alcalde? Ha sido una postura en la que no se priorizan las cosas, en la que no ha habido una decisión firme para tomar decisiones en áreas en las que se tienen que tomar decisiones. Un caso es el ejemplo de CIMAR. Nosotros como Comisión de Fiscalización presentamos hace 3 o 4 meses casi ya el informe en el que se demostraban claramente los errores que habían existido por parte de funcionarios municipales, por parte del contratista y demás, y hasta el día de hoy no se ha tomado una sola medida más que pagar 1.5 millones de dólares más al contratista, pese a que, por ejemplo, en barrios como El Rosal ya llevan más de medio año comiendo polvo o lodo, dependiendo de cómo se encuentre el clima. Y nosotros lastimosamente no hemos visto que haya existido una decisión firme respecto a solucionar problemas como esos. Por supuesto que nos preocupa muchísimo porque no se están, repito, tomando las decisiones que tienen que tomarse en favor de Loja. Perfectamente, doctor Miguel, porque y también quiero consultarle más adelante al economista lo que acabó de manifestar. Y sobre este tema de CIMAR y lo que estamos hablando del tema de las ordenanzas, de la ordenanza del impuesto predial y que pueda desalentar la inversión económica por los costos económicos de los impuestos o del predio urbano en estos sectores. Las categorías sociales y económicas existentes en esta ordenanza, señor doctor. A ver, Pablito acá fue preciso, conciso en su exposición. Necesariamente el Consejo Municipal tenía que tomar una decisión para poder acatar lo que dice la LOTS. Caso contrario, el Ejecutivo y en sí el Cabildo podrían ser observados al no acatar esta disposición. Es el municipio, claro, por supuesto también podía haberse quedado tal como estaba, revisar y decir, sí señores, quédense como está. Yo quiero recordarle algo, Pablo. Yeah. El municipio de Loja tiene un gasto o tiene una deuda que pagar del presupuesto, que es a través de los impuestos que recauda. Los lojanos pagamos ciertos impuestos, el municipio lo recauda, el municipio tiene que pagar un plan maestro de agua potable que no ha dado un servicio eficiente para la ciudadanía. Y es allí, y algunos otros créditos que tiene con la CAFIA y sucesivamente. Es allí donde se va una gran cantidad del dinero de los lojanos y no alcanza y queda un gasto del presupuesto participativo de apenas 4 millones de dólares. Usted está entrando a lo mejor en el meollo del asunto, en el punto nodal de este tema de los impuestos prediales. La deuda municipal, ¿a cuánto asciende y qué tipo de deuda es la que tenemos? Y el proceso de fiscalización a la deuda municipal, ¿cómo se la va a plantear? Porque no es a lo mejor dable que para financiar proyectos de sistema de agua potable en determinados sectores del Cantón Loja, que por cierto, como lojanos podemos aportar y apoyar, pero ¿dónde quedó la capacidad de saber administrar y gobernar los recursos de los impuestos y de lo que entrega el Estado Nacional? Porque si usted me dice, doctor, el impuesto es para fortalecer este tipo de infraestructuras, perfecto, pero le planteo, y les planteo a los señores concejales que están aquí presentes, ¿qué pasaría si le vendemos la idea al ciudadano que le vamos a incrementar un determinado valor al impuesto para crear un fondo de compra de renuncias y también de jubilaciones a la parte burocrática, que es la que más consume recursos económicos, y liberamos esos recursos para el desarrollo del Cantón Loja? Usted acaba de topar un tema bastante álgido, Pablito, la semana La anterior. deuda y la burocracia Sí, es lo más duro la del semana municipio. pasada se jubiló a un grupo bien reducido de empleados y trabajadores de la institución municipal y no le están dando la prioridad como la ley lo manifiesta.
hay más de 500 personas que deberían ya de jubilarse. Y cerrarse las partidas de las 500 personas. Exactamente. Con eso estaríamos reduciendo el gasto burocrático que tiene la institución municipal. Otro de los asuntos del estudio que tengo es un aproximado de un 14% que personas deberían jubilarse, ya sean por discapacidad o por enfermedades catastróficas. El 25 de diciembre del año pasado, hace unos cuantos días, falleció una funcionaria del municipio con 25 años de servicio, la licenciada Sonia Guajal, y no tuvieron la suficiente calidad humana para ayudarle a que sus familiares, cuando ya se enteraron de que tenía cáncer en etapa terminal, no ayudarles a que ella pueda recibir el incentivo económico a través de la jubilación. Claro. Hoy, cuando yo me entero en diciembre que fallece la compañera Sonia Guajala, le digo compañera porque recuerde que yo estuve al frente de la coordinación de las escuelas municipales durante 2 años y medio en la administración del ingeniero Jorge Bailón por el año 2009-2011. Hasta el 2012, Pablo, esto hace que la gente se indigne, ¿sí? Y no haya esa capacidad en donde los funcionarios le den prioridad a estas necesidades que requiere el funcionario. Aparte de eso, Pablo, no están dando el recurso en las partidas presupuestarias, no existe el recurso suficiente para poder jubilar. Si continuamos jubilando a los trabajadores en la misma proporción que se lo hizo la semana anterior, discúlpeme, estarían jubilándose después de 14, 15, 20 años, cuando ellos ya no estén a lo mejor acá y no puedan disfrutar del trabajo y el sacrificio que hicieron durante más de 30 años de su vida. Claro, yo traigo a colación estos dos temas, por ejemplo, el tema el poco recurso económico para la inversión del municipio, la burocracia, la deuda municipal con algunas entidades. Señor economista, este impuesto predial no resuelve nada. Sí, por supuesto, no resuelve nada. Es un aporte, sí. No va a resolver el impuesto per se, no va a resolver absolutamente nada. Libera recursos importantes, sí, pero dependerá de no libera, sino que le da recursos le económicos. Sí, le otorga. Sí. Le otorga recursos económicos, en este caso al Ejecutivo, para que pueda efectuar las obras que están establecidas en la propia ordenanza. Dependerá muchísimo de la capacidad de la actual administración, que en efecto eso realmente se cumpla. Ahora, trayendo a colación, ya que se trajo a colación más bien el tema referente a cuánto así o cuán bien ha sido utilizado el dinero en el pasado que ha producido deuda municipal, sí. Hemos tenido problemas graves. Ahora mismo tenemos también el pago de las contribuciones especiales de mejora por la regeneración urbana y por la planta de tratamiento de aguas residuales, que de hecho es parte del proyecto de regeneración urbana, ¿no? Que debieron haber sido puestos ya. Sabemos que cuando hay una obra se tiene que pagar una contribución especial de mejoras que puede emitirse la nota de crédito correspondiente apenas se firme ya el acta de recepción provisional, ni siquiera se requiere la definitiva. Y en el caso de la regeneración urbana, en el casco céntrico, eso se hizo hace mucho tiempo atrás y lastimosamente las administraciones no lo pusieron a su debido tiempo por obvias motivaciones políticas. Se venía campaña, no querían que la ciudadanía se moleste por el tema de esos cobros. Y por eso es que eso se ha venido acumulando y ha sido deuda, parte de la deuda que ha ido creciendo, que el municipio de Loja tiene en este caso con la CAF. Ahora, también ha habido una muy poca visión respecto a cómo se tienen que hacer las cosas, y hablo específicamente de la planta de tratamiento de aguas residuales. La planta era sumamente necesaria para Loja, era inconcebible que Loja, una ciudad con cerca de 250, o un cantón en general, la ciudad en específico con cerca de 250,000 habitantes, el cantón mucho más. Si es que nosotros tenemos eso en consideración, era inconcebible que no tengamos una planta de tratamiento de aguas residuales, pero el problema es que se construye la planta, pero no se construyen las líneas de conducción para llevar las aguas servidas a la planta. Y al día de hoy, el último dato que tenemos es que en la planta de tratamiento se estaba tratando solamente, o más bien dicho, se estaba usando solamente el 40% de su capacidad. Y eso no va a modificarse hasta que se construya principalmente los colectores marginales en el sector occidental, que podrían llevar ya a la planta una operación del 90%. Entonces, esa clase de cosas ridículas en el pasado han generado deuda
y obviamente han demostrado que no existe una visión clara respecto a cómo se tienen que hacer las cosas. La planta era necesaria, 100%, totalmente de acuerdo, pero también eran necesarias las líneas de conducción de las aguas residuales para que la planta pueda tratarlas. Ahora, señor economista, usted topó el tema de regenerar, el tema de la planta de tratamiento, topé el tema de la deuda municipal, que hay que fiscalizarla y ver qué tipo de obra es esencial y vital para la ciudad de Loja, porque no sea cosa nos hayan puesto cualquier infraestructura que a lo mejor no es necesaria en este momento. Como decía el economista, hay que priorizar. Las canchas dejémoslas a un lado cuando tengamos suficiente capacidad o riqueza para construirlas, y los sistemas de agua de dotación son lo más interesante. Ahora, yo quiero, sobre este tema, el incremento, el valor catastral, porque también se revisó el catastro de cada uno de los bienes inmuebles. ¿Cuál es el efecto o cuáles son los efectos colaterales, por ejemplo, con planta de tratamiento de agua potable de aquellos bienes inmuebles? Porque únicamente nos dicen, el impuesto predial subió un poco, sí, subió un poco, de acuerdo a esta ordenanza, pero cuando nos toque pagar la carta de lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales, Más regenerar. regenerar automáticamente se eleva, se incrementa. Entonces mi inquietud, señor doctor y economista, si se eleva el predio, que lo pagamos, pero también hay una recategorización y revalorización del catastro urbano, y el catastro urbano significa, si tenía un terreno baldío, de pronto comencé a construir con mi esfuerzo económico, porque el municipio no le pone nada, le cobra todo. Sí. Y si Trabas le pone. Sí, le pone trabas. Y si se pasó y construyó una ventana más, le pone una multa. Eso me ocurrió a mí. Entonces, ese esfuerzo lo juzga el municipio y le pone, ahora ya no vale 200, sino vale 400,000. Entonces, ese valor catastral influye en las cartas de agua potable, de obras, contribución especial de mejoras, planta de tratamiento de aguas residuales, señor doctor. A ver, me parece que aquí estamos un poquito tergiversando el asunto. No, simplemente le estoy preguntando. Claro. Ustedes son concejales, yo simplemente soy ciudadano que tengo que pagar. Por cierto, las cartas de la planta de tratamiento me salen como cerca de $41 por 3 meses, algo así, Trimestrales, sí. trimestrales. Sí. Claro, es que recuerde que es un gasto generalizado y esto está dividido en el momento, ya está hecha la subdivisión de cuánto le corresponde pagar mensualmente. El tema de la elevación de un impuesto, en el caso que usted manifestó, no tendría por qué incrementarse, porque ya está dada, o sea, la deuda, el compromiso ya está adquirido. Solamente se tiene que cumplir, ya está establecido. Ya. Sería algo inaudito que el día de mañana, porque como usted manifestó, qué sé yo, tuvo tuvo usted la capacidad económica para poder hacer una construcción, permitir mejorar su bien, sería algo inaudito que eso le sube el impuesto, ¿sí? Ya está dado el asunto, ya no habría para qué, o sea, ponernos preocupados por ese asunto, porque la deuda ya está establecida, tienen un cálculo hecho, cuáles son los intereses a cancelarse de aquí a tantos años, y es eso lo que se le está aplicando a toda la ciudadanía lojana. Claro, pero para la recaudación 2024, 2025 a lo mejor reprograman y dicen aquí hay un incremento y hay que ponerlo. Ah, bueno, le debo recordar que la Lotus le obliga cada 2 años a que haga una nueva valoración. Sí. Señor economista. Para puntualizar en ese caso, las emisiones de los títulos de crédito correspondientes a las obras de planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, se hizo con base en el avalúo de 2015, que es lo que la ley dice. En este caso se hace con el avalúo de cuándo se empezó con la obra, con la proyección y demás. Entonces no puede modificarse a lo largo del camino, eso vulneraría varios principios para la ciudadanía. En este caso, repito, se hace con el avalúo que estaba vigente en el año 2015. Ya. Por tanto, es normal, el catastro es dinámico, ¿no? Lo dice la propia ley. Es normal que el valor de los terrenos, así como de las construcciones, vaya modificándose con el tiempo.
¿no? Inclusive a veces hay años en los que disminuye el avalúo si es que no ha habido ninguna mejora, si es que no han existido también obras que generen plusvalía alrededor de ese predio. Las construcciones, obviamente, con el paso del tiempo se van desgastando y eso ocasiona que el avalúo de estas disminuya. También puede ser que existan nuevas obras de infraestructura que hagan que el avalúo crezca, ¿no? El avalúo va a ser siempre dinámico. Ahora, en el caso de este bienio, se está utilizando directamente, lo dice la ordenanza, un levantamiento de información que se realizó en el año 2021 por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, y lo que se hace es simplemente reajustar estos pequeños valores. No es mayor la variación en el tema de avalúos. Lo que sí debería modificarse en ese asunto es que cuando existe una construcción se registre de mejor manera que esta efectivamente haya sucedido. Tenemos un problema grave y a veces la ciudadanía lo nota, ¿no? Yo tengo mi casa, pago tanto de impuesto y el de al lado tiene una casa mucho más grande y paga menos, porque nunca fue a actualizar en la Jefatura de Avalúos y Catastros y demás que hizo una construcción como tal. Y eso es un problema grave. No ha existido la capacidad, nosotros ponemos una disposición transitoria para que ya se lo empiece a hacer, no ha existido la capacidad para ir registrando esos avances y eso ha ocasionado que muchas personas no declaren que tienen una construcción y por ende no paguen lo que realmente les correspondería, mientras que el vecino que fue honesto, ahí sí le está tocando pagar lo justo, ¿no? Entonces eso sí tiene que irse revisando. Pero nuevamente, volviendo al tema de las contribuciones, no puede modificarse ese valor. Eso se hizo con el avalúo de 2015 cuando se empezó todo esto y no pueden ser cambiados a lo largo del camino. Pero en todo caso, cuando llegue el momento de dejar un poco el tema del 2015 e ir a otros años, la información va a ser otra. Si es que el día de hoy se empieza a ejecutar una nueva obra y después se cobra una contribución especial de mejoras para financiar el pago de esa nueva obra, se tendrá que hacer con el avalúo actual. Pero en este caso de la planta no puede modificarse a lo largo del camino, así varíe el avalúo de los predios, tiene que hacerse con el avalúo de cuando se inició, que en este caso es de 2015, no puede cambiar. Yo tengo una inquietud allí en ese sentido. Las cartas de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿se cobra por predio o por medidor? Por predio. Momento está por predio. Me parece lo justo. Claro, esta ordenanza dice lo siguiente: ordenanza de aprobación de planos y valoración del suelo urbano y la formación de los catastros prediales. La determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2024-2025 y los requisitos para los trámites administrativos de la Jefatura de Avalúos y Catastros. Prácticamente la ordenanza incita a la actualización de los datos constantemente para saber el catastro real del municipio de Cantón Loja. El título en sí mismo parece ya un párrafo entero en la redacción de la ordenanza. Es un párrafo entero. Sí, nosotros ahí hicimos algunas observaciones. De hecho, deberían ser dos ordenanzas diferentes. Claro. Primero, una ordenanza en la que se establece la metodología para el avalúo y su actualización permanente, y otra ordenanza en la que se establece ya el cobro del impuesto predial basándonos en estas tasas impositivas para cada una de las categorías. O sea, una ordenanza para el cobro del impuesto predial al contribuyente. Tiene que ser por separado, que la ordenanza para determinar la metodología. Y ahí también, ojo, que están requisitos para temas de la Jefatura de Avalúos y Catastros, obviamente relacionado con eso. Eso debería ser otra ordenanza. De hecho, ni siquiera debería ser ordenanza, debería ser un reglamento y tendríamos que tener una ordenanza madre que regule todo lo referente a tasas y contribuciones, que es lo que se está mencionando allí. No, solamente adiciono, Pablo, claro, a lo que sí. Pablito manifiesta. Se lo dije claramente en una de las sesiones, no tenemos un norte hacia dónde dirigirnos, qué hacemos, qué queremos, hacia dónde nos dirigimos. No, exactamente no hay una política establecida dentro de la institución municipal. Es razón por la cual nosotros le pedimos incluso hacer una agenda, el Cabildo, que elabore una agenda, y nosotros elaboramos una agenda hasta el mes de diciembre. Tendríamos que en este mes volverle a pedir que elaboremos una nueva agenda para hasta el mes de diciembre del 2024. A ver, yo lo que quiero manifestar es lo siguiente: en base a esto, ¿sí? Es una irresponsabilidad que el Ejecutivo no haya tomado la precaución necesaria para iniciar este proceso de esta ordenanza en su debido momento. Se lo hizo de forma acelerada
fue gracias a la participación de la Comisión de Planificación quien se preocupó para poder convocar a los señores concejales y poder llevar a cabo responsablemente la propuesta que usted tiene en sus manos. Claro, pero doctor y economista, pero el título, como usted dijo, señor economista, es todo un párrafo, cuando simplemente debe decir ordenanza para el cobro de los impuestos prediales bienio 2024-2025. Y lo otro, como dice el economista, reglamentación o simplemente ir por una ordenanza para determinar cómo y cuáles son las fuentes del derecho para ese impuesto predial de cómo va a ser cobrado al contribuyente. Pablito, traigo a colación lo que dije inicialmente. Nos está vendiendo un plato típico, la Verá. chanfaina el señor alcalde en esta ordenanza. Disculpen la comparación. Pablito, Y son las dos, la urbana y la Claro. rural. Claro. Traigo de nuevo a colación de que fue una irresponsabilidad. O sea, el departamento correspondiente no tomó las acciones que debió haberlas hecho tomando los tiempos. Recuerde de que a partir del 1 de enero, la ciudadanía lojana, del 2, la ciudadanía lojana tiene una cultura de pago, son muy responsables, se acercan a cancelar, así es que debía estar aprobada esta ordenanza. Por eso que yo le digo, yo le recuerdo algo, de acuerdo a la ordenanza de procedimiento parlamentario, la comisión tiene hasta 45 días para pronunciarse. Por eso que dije antes, nosotros de forma responsable tratamos en que en los tiempos menos posibles se lo pueda llevar a cabo y ejecutar y plantear. Nosotros hicimos estos trabajos de forma acelerada para que la institución municipal no se quede sin esos recursos, porque si no, este próximo año no hubiese habido... No, está bien, señor doctor y economista, que hay que proveerle recursos económicos al municipio porque de lo que entendemos prácticamente está en un punto de quiebre, que a lo mejor se declare en quiebra el Estado cantonal, no el pueblo, sino el Estado cantonal, el gobierno cantonal. Pero lo que me llama la atención a mí es en el sentido, si vamos a no ponerle seguridad jurídica a esos impuestos, ¿hacia dónde van a ser invertidos? Y nos digan de pronto, como dijo el economista, vamos a priorizar las canchas, disculpe, yo no autorizo para canchas, sino para obras de desarrollo humano. Si eso es el espíritu, entonces economista y doctor, ¿por qué no le cambiamos el espíritu a estos recursos? Sí, Y creamos un fondo para comprar renuncias y liberar a lo mejor más recursos de lo que van a recaudar con este impuesto predial. Esta es mi propuesta, cambiémosle. A lo mejor el sentido de estos recursos económicos del pago de impuestos el día de hoy. Si es $1 millón, con $1 millón, ¿qué cantidad de recursos de funcionarios que a lo mejor ya es necesario comprarles la renuncia? Bueno, considerando todas las prestaciones que hay que otorgar, inclusive $1 millón es insuficiente para un grupo pequeño, reducido. Si recordamos las cifras que mencionó el concejal Miguel Castillo hace rato sobre la jubilación que hubo hace poco, $1 millón se quedaba corto para ese tema, ¿no? Si nosotros vamos al presupuesto municipal aprobado para este año, habían más de 3 millones o cerca de $3 millones en total para las jubilaciones y para las... compra de renuncias. No compra de renuncias, sino para el pago de los incentivos que van acompañando a las jubilaciones, ¿no? Tanto para las personas de Código del Trabajo como las personas que están regidas bajo la LOCEP. Economista, disculpe que lo interrumpa ahí, doctor. ¿Quién paga esos incentivos? ¿El bolsillo del alcalde? ¿El bolsillo de ustedes? No, todos los lojanos que somos los que financiamos el presupuesto municipal más las aportaciones que vienen del gobierno central. ¿No resulta un poco medio inmoral el asunto de que hay que sacarle al pueblo para pagar estos incentivos económicos? Porque a lo mejor así están los acuerdos, como pasamos el video de que un trabajador de Selec gana $13,000 mientras que un maestro gana 1,200. Bueno, más que el asunto de moral, que es un poco subjetivo. Entonces, ético. Sí, lo podríamos mencionar. Hay un tema, me vino a la memoria porque justamente hice una crítica en la última sesión de Cabildo, una propuesta de ordenanza, que si me da tiempo la menciono en 2 minutos. Claro que sí. Con el tema de la moral. Bueno, primero es un requisito legal, hay ciertas normas que están establecidas en la ley y nosotros tenemos que cumplirlas. Pero como los tal. requisitos Pero legales también son inmorales, algunos de los que están redactados, señor economista. Pero ahí sí es urgente que haya una reingeniería en todos los procesos y que el personal que existe en el municipio esté acorde a lo que esos nuevos procesos requieran. Y Me ojo, parece bien. ya existió el año anterior,
bueno, el año anterior a ese, en el año 2022, existió un estudio de la UTPL para una reorganización del personal a la interna del municipio, porque recordemos que esto se hace con un proceso de consultoría previo, ¿no? Ya existió y nunca se aplicó. Y no se aplicó porque se acercaban las elecciones, y si nosotros analizamos esa información de libre acceso gracias a la LOTAIP, en la página web del municipio de Loja, podemos ver la evolución del número de empleados dentro de la nómina municipal. Y hay un pico de contrataciones que hace que pase el personal de más de 3,000 empleados en cierto mes y luego en cambio cae. Y allí podemos también evidenciar algunas cosas. El alcalde en sesiones de cabildo, que son transmitidas a toda la ciudadanía, ha dicho que él no ha contratado absolutamente a nadie más. Sin embargo, si nosotros comparamos el número de empleados que había en el mes de abril versus el número de empleados con el que se finalizó el año anterior, verificaremos que eso no es cierto, que sí han existido contrataciones. Puede ser que alguien salió y dejó la partida disponible, pero no es cierto que esa partida quedó ahí sin utilizarse. Se volvió a contratar a alguien más y el número absoluto de empleados que estuvo en el municipio de Loja ha ido creciendo, ¿no? O sea, se cometió el error. Ahora, O sea, en vez de extinguir la partida, siguieron contratando. se siguió contratando. No. Y este año también se seguirá contratando. Ahora, ¿por qué decía? Y voy solamente 2 minutos, me salgo levemente del tema, porque era mi crítica. Porque el rato cuando nosotros hablamos de moral para legislar, estamos introduciendo demasiada subjetividad. Hubo una propuesta de ordenanza, no voy a señalar quién es el concejal que la presentó, que decía básicamente que con la excusa de la seguridad ciudadana, el municipio de Loja se iba a convertir en el guardián de la moral. Y habían algunos artículos en los que decía que se autorizaba a la policía municipal a desalojar a las personas que utilicen vestimenta que atente contra la moral y las buenas costumbres. Yo puedo definir moral y buenas costumbres de un montón de maneras, pero básicamente el espíritu de eso hubiese podido autorizar a que vaya un señor municipal con una cinta métrica y le diga a una señorita, bueno, le mido la distancia entre su falda y la rodilla, si es demasiado alta se va de este sector. No, sí leí esa ordenanza y en esa parte dije, o sea, no se puede hacer conjeturas por el tipo de vestimenta, o sea, hay que cambiarle, modificarle exactamente. el texto. Entonces, sí. Por eso era mi crítica al tema de utilizar el término moral como parte de la definición con la cual se tomen después decisiones en materia legislativa. Ya. La moral, la ciudad de Loja tiene moral, tiene valores éticos. Por supuesto. Pero y esas costumbres hay que hacerlas respetar. No, por supuesto, pero el asunto es que si nosotros hablamos de legislar a partir de la moral es muy subjetiva. Y el día de mañana puede aplicarse la moral de la iglesia ultra ortodoxa, de determinado lugar, y esa va a ser muy diferente a ciertos otros valores. Entonces, yo creo que más bien hay que legislar siempre desde la evidencia, ¿sí? Tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. Perfectamente. Yo les quiero leer algo que el doctor John Espinosa Villacrés nos envió el 7 de noviembre del año anterior. A la actual administración le corresponde de 2.849 funcionarios a junio de 2.849, y hay un incremento de 2.878 en septiembre, de junio a septiembre. O sea, hubo ingreso de funcionarios en el municipio del Cantón Loja en ese periodo, en la actual administración. Estamos hablando cerca de 43 funcionarios. Sí, en efecto, de hecho debe ser una gráfica que... Sí. Sí, es una gráfica. Sí, de hecho se la compartí yo a John. Partimos desde el mes de abril, son 2.835 empleados, que es el último mes de la administración anterior. En mayo el dato es un poco diferente por el hecho de que tenemos la mitad del mes personal de una administración que salió y luego la mitad del mes otro personal. Pero voy a comparamos abril, señor economista. 2.835 a septiembre 2.878. ¿Cuántos funcionarios? Sí, cerca de 40 funcionarios que ingresaron. 43 dice. Sí, 43. Bueno, le pregunto al doctor Miguel, 43 funcionarios, nuevos funcionarios del municipio. ¿Quién paga el sueldo? La ciudadanía. ¿Y cómo lo financian? Buscando el impuesto. ¿No será que lo están buscando aquí también en esta ordenanza? La idea es que eso no suceda. Nosotros La idea es que no suceda. Lo pusimos en norma. Ya. Si nosotros vamos a las disposiciones generales, está exclusivamente hacia qué se tiene que destinar el gasto. Ahora y todo. Sí. Ahora, ahí hay algo muy interesante, y es que el municipio de Loja ha estado encontrando la forma de evadir algunas de las disposiciones respecto al gasto corriente. ¿Por qué digo esto? Si nosotros vemos el gasto corriente del municipio de Loja, cerca de $25 millones, no es mayor novedad para el total del presupuesto. Pero si nosotros somos un poco más
suspicaces y empezamos a ver cómo está desagregado el resto de áreas del gasto, vamos al área de inversión, que es donde se hacen las obras de infraestructura y demás, y para personal de inversión tenemos otros 20 millones de dólares. Claro. Perdón, dije el dato errado hace un instante, no eran 25, son cerca de 29 millones de dólares. Es decir, si nosotros empezamos a sumar todo eso, resulta que terminamos con un total de gasto en realidad en personal, así sea personal para inversión, pero es personal que está contratado por el municipio porque son los propios técnicos municipales que hábilmente, en vez de ponerlos como gasto corriente, los ponen como gasto de inversión. Nos damos cuenta que al final el gasto en personal del municipio de Loja supera el 50% del presupuesto. 50% del presupuesto, además de ello, costos de energía, costos de agua, costos de papelería, escritorios y todo lo demás. Hay un gasto económico, o sea, nada es gratis en este mundo. Sí, lastimosamente el modelo de gestión es ineficiente. El uso de la infraestructura, que ya la infraestructura del municipio es bastante anticuada, también es ineficiente. Pongo un ejemplo clarísimo. En la sala de concejales uno llega, prende la luz y como en un galpón se prenden las luces absolutamente de todo. Lo lógico sería que cada cubículo tenga una luz para así ahorrar energía eléctrica, sobre todo en el contexto que acabamos de sufrir en el país, que teníamos los apagones, volvimos casi 2 décadas atrás. Doctor Miguel. Es que me gozo porque la sala de concejales, yo hice un reclamo en la sesión de Cabildo y dije que me siento cómodo estar en un lugar como el que estamos en este momento, exponiendo nuestros criterios, nuestras ideas. Mi oficina es una tabla de Playboy, ¿sí? Actualizada con un pie de amigo que le sostiene en un lado y es denigrante, es denigrante. Sí. Encima de eso, es denigrante ese como cubículo. Nosotros a los más viejitos nos dejaron en la planta baja y los más jóvenes están en el segundo piso, ellos en la parte alta, al mediodía se mueren de calor mientras abajo de frío. No, yo creo que el cabildo deberían de sacarlo del gobierno municipal, del poder ejecutivo, sacarlo al cabildo y que sea el cabildo el ente legislativo cantonal con sus propias autoridades. Sí, creo que la vicealcaldesa podría ser la presidenta del cabildo del Cantón Loja y armar el propio, a lo mejor orden del día, no el alcalde. Yo creo que tenemos que comenzar a mantener ya el republicanismo en el Cantón Loja. Porque es un modelo de autocracia media interesante que habría que revisar. Y otros de los asuntos, nosotros tenemos una secretaria que es del Cabildo, ¿sí? Del Cabildo y que hace tiene otras funciones. ¿Quién la elige? La elige el Consejo Cantonal. No digo, pero ¿quién la elige a la secretaria del Cabildo? Yo creo que ustedes deberían de elegir de una terna que la propongan claro, ustedes. Bueno, así funciona en la actualidad, la propone el alcalde en realidad. La propone la terna, la pone el alcalde y nosotros pero yo les pongo lo elegimos. el que me interese. Sí. Ustedes votan. Lógicamente. Ahí, perdón que te interrumpa, estimado Miguel. Ahí sí hay un problema grave porque en este caso de la terna, los 3 que propuso el señor alcalde, ninguno cumplía el requisito que dice la ordenanza de procedimiento parlamentario, que es tener alta experiencia en el sector público. Ninguno de los 3 propuestos por el alcalde cumplía ese requisito. Y hoy estamos pagando las tristes consecuencias de eso. Y le pongo un ejemplo. La última sesión de Cabildo, realmente a mí me dio vergüenza como representante de la ciudadanía que eso suceda. De los 6 puntos del orden del día, 3 contenían graves errores y 2 tuvieron que ser suspendidos. ¿Graves errores en qué sentido? Cuando un cabildo nuevo ingresa, no es que los procesos pendientes del cabildo anterior desaparecen, se tienen que seguir tratando, tal como sucede en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? Habían 2 ordenanzas que habían sido presentadas en el pasado, una de ellas ya estaba lista para segundo debate y ahora se vuelve a poner como si fuera una ordenanza nueva para primer debate. No podía suceder eso. Y quien tiene el trabajo de verificar cada ordenanza que se pone en el orden del día es la secretaria del cabildo. Y no hizo ese trabajo. Escuché eso, sí. Siguiente punto, había una reforma de ordenanza al CIMERT, un proyecto de reforma de ordenanza al CIMERT que ya está listo también para segundo debate del cabildo anterior y hoy se ingresa un nuevo proyecto y se quería debatir ese nuevo proyecto sin antes haber evacuado o haber terminado el proceso anterior. El tercer punto del orden del día que tenía problemas, que era el último que estaba allí planificado. El tema, muy sencillo, temas que tiene que autorizar el Consejo Municipal, en este caso, cuando hay procesos judiciales de por medio, cuando hay herencias, ¿no? Una partición Exactamente, las particiones judiciales. Y ahí había un problema grave, que en el informe que realiza el procurador síndico había un error, porque la jefatura correspondiente decía que ese bien no era susceptible de fraccionamiento o subdivisión, pero en el informe del procurador síndico decía que sí era factible de fraccionamiento o subdivisión. Es una contradicción gravísima, ¿no? Porque influye después en lo que se puede o no se puede hacer sobre el predio. A ver, pero economista y doctor Miguel,
el procurador síndico no aclara y les da el camino correcto sobre lo que acaba de manifestar usted de algo netamente particular. ¿El procurador síndico no redactó también esto? ¿Quién habrá? Ahora, en teoría eso proviene de la Jefatura de Avalúos de Catastro. Ya, Claro. en teoría. Ahora yo les pregunto, este documento que es muy voluminoso, tuve que sacarle copias ceros, como cerca de $5 para poder tener conocimiento de causa. ¿Es legal o ilegal? En la profundidad del contenido jurídico que está dentro de esta ordenanza. Yo lo dije antes, Pablito. La Lotus le exige a los GAS municipales que cada 2 años se revise el tema de los impuestos prediales. Le da el camino jurídico y le autoriza la capacidad jurídica para Exacto. poder elaborar un contenido jurídico. Una propuesta. Una sí. propuesta, sí. Pero la inquietud es, ¿está correcto los principios de respeto hacia el ciudadano, al contribuyente, en todo lo que dicen subsidiariedad, paridad y un montón de términos jurídicos en este contexto? Porque si no es así, e incluso en el tema parlamentario del Cabildo, en las sesiones del Cabildo, para aprobar este documento jurídico que el día de hoy es ordenanza. Sí. La inquietud que tengo es en ese sentido. Está correctamente concebido, porque si el señor economista Pablo Quiñones me dice, se debió de haber hecho en 2 instancias jurídicas, incluso hasta una reglamentaria si cabe el término. A ver, en ese aspecto, el COTAD le dice que se debe tratar los temas en 2 sesiones, pero esto es para poder, usted puede hacerlo en 2 o en 3 sesiones. O El sea, COTAD ordena 2 sesiones. dice que se puede discutir, ¿sí? Se lo discute en 2 sesiones. En primera instancia, la propuesta y el conocimiento, en donde se sugiere que nomás se puede adicionar. Para la segunda instancia, nuevamente, los cabildantes pueden volver a sugerir, y en este caso el municipio de Loja tiene una tercera instancia que solamente da lectura lo que se ha discutido en las 2 sesiones anteriores, las propuestas de ¿Eso dice el correcciones. COTAD? No. ¿No lo dice el COTAD? No ¿Qué lo dice. ¿Quién dice eso? Ya, eso está en la ordenanza de procedimiento parlamentario, en la 046 del 2021. Doctor, pero usted es doctor en Derecho y en Jurisprudencia. Sí. ¿Cuál es la ley superior a una ordenanza? En este caso, el COTAD lo está manifestando bien claramente. Entonces usted, En 2 instancias. una persona que le interesa y maneja la seguridad jurídica, Pablito, nosotros mientras esté la ordenanza en vigencia, nos guste o no, hay una jerarquía, entiendo el tema, es la razón por la cual planteamos, porque antes de entrar en funciones como concejales, nos reunimos la mayoría de concejales para trabajar en una propuesta de ordenanza de procedimiento parlamentario. La trabajamos casi 10 concejales y el compañero John Espinosa presentó una propuesta. En esta propuesta está presentada en primer debate. Hay ya una corrección de la propuesta inicial para que haya una nueva ordenanza de procedimiento parlamentario, justamente haciendo ciertas observaciones en lo que usted acaba de manifestar. Claro. Y no solamente en eso, en toda la ordenanza hay algunas falencias. Nosotros la hemos cuestionado bastante fuerte sobre esos temas. por ejemplo, en las 3 sesiones que usted hace referencia, señor doctor, que dice la ordenanza de procedimiento parlamentario, por seguridad jurídica y como hombre de derecho y este servidor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la parte superior, y la parte superior es el COTAD, que nos pongamos de acuerdo en los corrillos parlamentarios cantonales de que van a presentar un proyecto de ley en primera sesión. ¿Saben qué? Para eso hay la información 24, 48 horas antes de conocer o entrar a esa sesión.
A lo mejor de reunirnos y debatir, ir a ver lo que van a so- presentar. solo Podemos cu- hacer eso. Solo le concluyo Sí. algo a esto, Pablito. Hay un asunto. Me parece que tomaron la decisión, considero, o sea, a lo mejor estoy equivocado en mi apreciación. Lo que pasa que le permitía o le está permitido al cabildante en primera instancia el debate en la primera sesión, observando las correcciones que debe hacerse a una ordenanza. En segunda instancia también se volvía a hacer las observaciones de lo que aún faltó de observarse o de corregirse, y se aprobaban en 2 sesiones, sin que al final del día, cuando se publicaba, estaba o no las correcciones. Solamente así se aprobó, y resulta que el documento salía que las observaciones que usted hizo no estaban en el documento y Claro. ya estaban aprobadas. Esa es la razón por las cuales recopilan en este momento en las 2 instancias las observaciones, y en la tercera sesión únicamente le dan lectura de la observación y se aprueba el texto final. Esa parte parlamentaria, a lo mejor armemos otro programa para ver cómo está analizado el tema de la ordenanza del procedimiento parlamentario. Pero lo que quiero llegar es algo que dijo el economista Pablo Quiñones, y es interesante comenzarlo a analizar desde un punto de vista de legalidad y legitimidad. Él dice 2 ordenanzas para este tema que está aquí. Yo les consulté, 2 sesiones. ¿es legítimo o no? No, son 2 cuerpos jurídicos por Ya. separado, por cuerda separada, como dicen en jurisprudencia. Si hay aspectos que no están muy claros, se deberían de aclarar, aparte del aspecto parlamentario. Entonces, ¿podría entrar en vigor esto, que de hecho ya está en vigor? Mi inquietud, ¿cómo queda la seguridad jurídica del municipio hacia el contribuyente, y del contribuyente la visualización de una seguridad jurídica que lo que está actuando el gobierno para decirle al contribuyente, tú tienes algo que cancelar al municipio bajo esta consideración y seguridad jurídica? Porque le digo, señor doctor y señor economista, los pagos de diciembre de Regenerar no se emitieron en el mes de diciembre, y se están emitiendo en el mes de enero 2024, no 2023. Entonces, mi pregunta, ¿olvido, error o qué es lo que sucede? Porque si viene a cobrarme una carta de diciembre del año 2023, año fiscal 2023 en el gobierno municipal, en mi bolsillo, similar situación, entonces me dicen en enero hay que pagar la carta de diciembre. ¿Cuál es el nivel de seguridad jurídica que tenemos los contribuyentes? Que si esa factura que me están entregando es la correcta y con todas las seguridades. Señor doctor y señor economista. No las puso difícil. No, es lo más sencillo resolver. No. Sí. O sea, lo que usted acaba de manifestar tiene toda la razón. Claro. O sea, Todos los todos ciudadanos los- van a pagar eso. Sí. Porque yo ya revisé lo que tengo que pagarle al municipio. Bueno, tengo que tener bastante dinero para pagar en estos días. Pero allí ya me están cobrando el mes de diciembre Regenerar. En enero 2024. Y no Sí. es otro año fiscal, señores. Doctor, a ver. Sí, usted tiene toda la razón. Eso me da la pauta de que el día lunes me pongan, no tenía el conocimiento de lo que usted acaba de manifestar, me da la pauta que para que el día lunes yo pueda ir y constatar la información que usted acaba de manifestarnos, para poder hacer el reclamo pertinente. Recuerde que a nosotros nos corresponde fiscalizar el accionar del Ejecutivo de la institución municipal. Lo tendré muy en cuenta y bueno, buscaremos una alternativa de solución a este inconveniente que se presenta dentro de la institución municipal. Ujú. Señor economista, la misma inquietud que les hice y el razonamiento sobre este tema de la seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta ordenanza y también con la carta de Regenerar del mes de diciembre, que la están cobrando en el mes de enero? O sea, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Si el mismo municipio respeta las normas que están vigentes por parte del municipio,
¿Por qué los ciudadanos tenemos que respetarlas? Sí, bueno, en general el problema está en que el propio municipio ha sido quien ha irrespetado normas a lo largo de muchísimo tiempo. Si nosotros vamos a ver, hay un montón de ordenanzas que el propio municipio no ha cumplido. Y nosotros, por ejemplo, desde la Comisión de Fiscalización hemos empezado ya algunos procesos para exigir, según lo que dice la ley, que éstas se cumplan. Es el caso, justo hablando de este tema, de tasas y de impuestos. Nosotros sabemos los descuentos a las que las personas de la tercera edad son acreedoras, ¿no? El 50%. Lastimosamente no se estaba cumpliendo esto. Y pese a que el municipio tiene acceso a la base de datos pública que parte desde el registro civil y se puede conocer automáticamente qué personas en qué año ya cumplen la tercera edad, ¿por qué se les estaba pidiendo a los adultos mayores que hagan todo un trámite para ir a verificar que ellos mismos ya tienen los años que se consideran necesarios? Sí, o sea, y eso es un absurdo. Entonces, cosas como esas pueden y han seguido pasando, ¿no? Ha sido lastimoso el accionar muchas veces del municipio incumpliendo sus propias ordenanzas. Y hay un montón de ordenanzas que no se cumplen. Por ejemplo, la ordenanza que tiene que ver con las ciclovías. No se cumple. Hace poco hicimos un pedido de información a la unidad municipal de tránsito y no se había emitido hasta el día de hoy una sola de las sanciones que están establecidas en esa ordenanza, que dicho sea de paso está mal hecha, porque hay algunas sanciones que son tipificadas la misma infracción como leve y como grave, la misma infracción. Entonces no se sabe con cuál se tiene que sancionar a los ciudadanos que cometen estos errores. Hay que hacer una reingeniería de muchas ordenanzas del municipio. Y aparte de eso, señor doctor y señor economista, yo creo que es el momento de codificar correctamente un cuerpo que esté a lo mejor en un documento así, en un libro, en otras palabras, en un código, para saber qué ordenanzas son las que existen. Yo estaba revisando, por ejemplo, la ordenanza del CIMER, la original. No existe en las páginas electrónicas del municipio, simplemente hay las reformas. Sobre el tema del transporte urbano, que por cierto, me pareció interesante la posición que usted tuvo, señor economista, buscarle la forma de rentabilidad, porque es un negocio. El transporte urbano, que está delegado por el municipio al consorcio económico particular de inversionistas, ellos sabrán si es rentable o no es rentable. Y si no es rentable, retírense. Y yo creo que el municipio ya tiene que poner su propio sistema de transportación urbana para beneficio de los ciudadanos. Porque el consorcio es una entidad de lucro. Ellos saben que están lucrando de eso. Entonces me pareció interesante la posición. Y solamente están topando el 10%, señor economista y doctor, el tema del transporte. El valor del pasaje de acuerdo al valor del galón del diésel. ¿Quién paga la ruta del transporte? ¿Sabe quién paga? Es el frentista del bien inmueble para que estén lucrando los señores del consorcio. Aparte de eso, la contaminación ambiental. Entonces, no es tan sencillo decir que únicamente es el cobro del pasaje y que las unidades. Es el 10% y el 90% no está siendo tratado al interior del municipio sobre el tema transportación urbana. ¿Por qué yo le puedo solicitar, señor doctor y señor economista? Elevemos el espejo del río Malacatos, hagamos una regeneración urbana de allí, porque hay una ordenanza del proyecto, un proyecto de ordenanza del barrio 18 de noviembre. Creemos las góndolas de transporte público. Entonces yo creo que hay que comenzar ya a pensar en otra forma y otros sistemas de transporte. Señores, y yo creo ya tengo exactamente 2 minutos. Creo que estamos con 2 minutos. La inquietud que tengo es el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que va a pasar con este cuerpo jurídico? Que ya lo ha dicho el economista, tiene que ser en 2 ordenanzas. Una cosa es los impuestos prediales y otra cosa es ordenanza de aprobación de planos y otras más. Y además de ello, queremos saber cómo queda. A ver, claro, aquí está lo que se me estaba olvidando, señor doctor. La fiscalización de la deuda municipal. Eso es lo prioritario. Porque en esta ordenanza, señores concejales, no sé si la socializaron. Porque si la socializaban en el barrio Juan de Salinas, 18 de noviembre, y San Sebastián, nos hubiesen comunicado de que había esta socialización. Y si socializaban con los ciudadanos de la Juan de Salinas, hubiésemos autorizado para que este valor económico cree un fondo de compra de renuncias, no para obra. ¿Por qué, señor economista y señor doctor?
Porque si el municipio hace obra, el municipio cobra esa obra a través de cartas. Hay por allí una situación que no me está muy clara en ese sentido. Pero bueno, además de ello también en la última sesión de Cabildo el alcalde aseguró que se han vendido cargos al interior del municipio entre 5 y 10 mil dólares. Y en la sesión de Cabildo, señores concejales, que estaba escuchando, él dijo que hay un sistema de corrupción al interior del municipio. ¿Por qué no se lo desbarata? ¿O por qué no se judicializa estas palabras y se llama una sesión extraordinaria o especial para que informe el señor alcalde? No, sí, A ver, señores concejales, ustedes. Sí, bueno, a mí, repito, sí me preocupa muchísimo que todo esto se haya quedado en palabras, y lo mencioné hace un instante con el caso Simar. El alcalde ha hablado mucho del tema, pero no se ha ejecutado una sola acción encaminada a ello. Hace poco nos informaron, porque fuimos a una reunión con los moradores del barrio El Rosal, de que eran 3.6 millones de dólares en multas, más o menos lo que debía aplicársele al contratista. No se ha aplicado un solo centavo hasta el día de hoy. Y lo mismo pasa con lo que usted acaba de mencionar. Se ha hablado mucho de denuncias internas, de corrupción y demás, pero ¿qué se ha hecho desde el Ejecutivo? Nosotros desde la Comisión de Fiscalización, en este caso, hemos presentado en Fiscalía, en Contraloría, los casos que hemos podido investigar. Uno fue el caso de Simar, otra fue el caso de la denuncia por presunto tráfico de influencias contra una de las asesoras del señor alcalde, a la misma asesora que el alcalde semanas atrás la dejó encargada de los procesos de contratación pública mientras él estuvo fuera por su licencia médica. Esa fue la persona que está denunciada por tráfico de influencias. Nosotros hemos presentado, ya inclusive nos llamaron a rendir versión en Fiscalía sobre el tema y demás, pero no se han tomado acciones sobre ese tema. Y hay muchas otras cosas que investigar, aparte de las que ustedes mencionan. Alguna vez lo comentábamos, el caso de la empresa pública GEDES, encargada de la administración del parque industrial. En 2018 se estaban vendiendo lotes en el parque industrial a $30 el metro cuadrado. Cuando el avalúo, que se hizo hace poco, ya un avalúo técnico de esos lotes, da un promedio de $130 el metro cuadrado. O sea, ¿quién se benefició? ¿Y quién beneficiaba a quién? Doctor. Ya, justamente usted acaba de mencionar, o sea, un tema bastante álgido. Considero que el señor alcalde debería iniciar procesos para poder desarticular el ámbito de corrupción que existe dentro de la institución. No puede venir y manifestarlo públicamente si es que no tiene la fuente o si no tiene las pruebas necesarias. Y los trabajadores, existe una incomodidad dentro de los trabajadores, de los empleados, y considero de que en días venideros el alcalde debe responder a estas acusaciones planteadas. Señores concejales, pero él lo dijo en sesión de Cabildo, o sea, no lo dijo en un medio de comunicación ni en un mitin proselitista. A ver, hay un asunto del cual no nos ha permitido. Muchas ocasiones, yo he visto en sesiones en el pasado donde el concejal tenía la apertura para poder hacer una exposición de ciertas anormalidades que se vengan desempeñando, sucediendo dentro de la institución. El alcalde automáticamente es bastante rígido, haciendo cumplir la ordenanza de procedimiento parlamentario, en donde nos dice que no tenemos la facultad y que para eso tenemos que hacer uso de un concejal tiene que pedir comisión general para hacer una exposición, y recuerde que cuando hace uso de una comisión general no es uso de debate, no es causal de debate en ese tipo de situaciones. Es justamente las razones por las cuales nosotros planteamos una reforma a esta ordenanza de procedimiento parlamentario. Pero bueno, la ordenanza, y le doy el paso al economista, pero de lo que yo entiendo, señor doctor, y es norma constitucional, ni siquiera del COTAD exclusivamente, sino de norma constitucional. El parlamentario, ya sea nacional, provincial o local. O local, en este caso del municipio, que incluso hasta parroquial podría ser. Sí. Sus labores son las de fiscalizar y legislación. Y fiscalizar no significa decir que, como usted dice, queremos advertir de lo que está ocurriendo. Porque un acto administrativo, ya sea favorable o desfavorable para el cantón,
¿Cuál está ahí? ¿Qué está inmerso allí? ¿Es el recurso económico o el patrimonio económico de los impuestos del pueblo de Loja? A ver, Pablito, aquí hay un asunto muy importante que los lojanos lo conocen, ¿sí? Cuando se trata de defender la institucionalidad, cuando se trata de defender los derechos de la ciudadanía, ordenan a que le paguen los micrófonos. Y las cámaras enfocan exclusivamente al Ejecutivo, en donde le manifiesta, no sea malcriado, no sea maleducado, aprenda a ser respetuoso y cosas por el estilo. Y existen medios digitales que, entre comillas, hacen noticias, pero tergiversan la realidad de las cosas y tratan de vender una imagen y desprestigiar la honorabilidad de los lojanos. Los condecoran. Así. Ya. Y los condecoran a los... Lógicamente, o sea, eso es lo que le acabo de Pero manifestar. doctor, pero allí están violando el derecho de expresión y opinión y la libertad de información del pueblo a través de los medios públicos. El limitarle el micrófono a un parlamentario cantonal significa que le está limitando la voz a ese ciudadano de enterarse de lo que está ocurriendo al interior del municipio. Sí, por Yo eso creo que o sea, le cierran y después pagan a medios digitales para que puedan hacer este tipo de situaciones. Economista Pablo, porque tengo pocos minutos, de lo que estamos hablando y en esta parte final, sobre lo que sería analizar y evaluar, por ejemplo, lo que dijo el alcalde, porque esas palabras no pueden quedar sueltas, tienen que ser judicializables. Y como eso consta en actas, a lo mejor pedir la certificación del acta y enviarle directamente a la Contraloría y al Ministerio Fiscal. Sí, en efecto. Ahora, también hay algo. Muchas veces se dicen cosas en las sesiones de Cabildo abusando del hecho que el COTAD establece y también nuestro procedimiento parlamentario que los cabildantes no son responsables de las opiniones que emitan en las sesiones de Cabildo y solamente de la votación que realicen en las sesiones de Cabildo. Y eso ha dado paso a que muchas veces, quizá por lucirse, algunas personas digan cosas que a veces se apegan o no a la realidad en las sesiones de Cabildo. Pero sí es cierto lo que usted señala, se tiene que exigir, si se habla de que hay redes de corrupción, que se presenten las pruebas necesarias para empezar a desbaratar esas redes de corrupción. Hemos recibido múltiples denuncias, algunas las realizan los propios medios de comunicación. Por ejemplo, ya iniciamos una investigación de un presunto caso de corrupción en el centro de matriculación vehicular. Hay unas pruebas interesantes, hemos pedido la información obviamente certificada, porque otra cosa, algunas veces se habla de que los concejales, algunos concejales en el pasado, en la actualidad también dicen que fiscalizan muchísimo, pero para ellos fiscalizar es hacer una llamada y presentar en un medio de comunicación, en sus redes sociales alguna cosa. Tiene que haber un informe en el que se establezcan presunción de responsabilidades y demás para que después los organismos de control determinen si estas efectivamente existen y se determinen las sanciones correspondientes. Señor economista y doctor, decía el economista, dice, bueno, solamente las votaciones, pero yo recuerdo algo. Cuando hablan al interior del municipio, en sesiones del cabildo, porque son sesiones de cabildo, es el parlamentarismo que está activado. Esas son declaraciones públicas. Y aparte de eso, hay un acta. Y por eso yo, hace unos 2 días, la ministra fiscal Diana Salazar decía, en lo que era un aspecto del caso Metastasis, que quede en actas, así les dijo. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, habló el señor alcalde, ¿qué hubiese pasado si un concejal decía, señor alcalde, que quede o se registre en actas dichas declaraciones? Asunto acabado, y eran prácticamente un documento. Pero en la aprobación de la próxima acta de sesión, a lo mejor van a tener que decir, las declaraciones del señor alcalde tendrán que ser refrendadas en actas. En la aprobación de la sumilla. En la sumilla, exactamente. y ahí tenemos un pequeño inconveniente en esta última sesión. Es que nos dijeron a los ciudadanos que hay un problema de corrupción. Señores, eso es muy grave. Eso no es tan sencillo. Totalmente, y tiene que trascender simplemente a decirlo ante las cámaras para quedar bien. No digo que sea en este caso, ¿no? El señor alcalde tendrá sus razones por las cuales lo dijo, pero en general nosotros no podemos dar ese tipo de declaraciones simplemente para quedar bien. Si es que sabemos que existe eso, tenemos que iniciar el proceso correspondiente de fiscalización en el margen de nuestras competencias nosotros, y ya en el caso del Ejecutivo las acciones de sanción administrativa que corresponden y también la denuncia correspondiente tanto en Fiscalía como en Contraloría General del Estado. Perfectamente, señores concejales, yo les quiero agradecer su presencia de expresión política. Hemos topado el tema de los impuestos y otras cosas más que fluyeron simplemente con este cuerpo jurídico.
Economista, muchas gracias. Y yo solamente quiero Sí, concluir claro. con esto, Pablito. Yo quiero decir de que agradecer la oportunidad que nos han dado de estar acá en su medio de comunicación. El periodista es quien, aparte de informar, brinda formación, como lo han hecho la mañana de hoy, a la ciudadanía lojana. Mi agradecimiento inmenso para ustedes. Muchas gracias, doctor Miguel Castillo. Economista, muchísimas gracias también. Bien, gracias como siempre por la invitación, un gusto atenderla y siempre estaremos aquí dispuestos para, primero, rendir cuentas de nuestras labores dentro del Cabildo, pero también para empezar a dialogar y a discutir sobre la proyección de ciudad y de cantón que nosotros tenemos, que es algo que muchas veces ha faltado dentro de las propias autoridades del Ejecutivo y del Legislativo durante muchísimo tiempo en nuestro cantón. Perfectamente. Y yo solo finalizo con un pensamiento y un criterio, porque estoy viendo aquí al presidente del barrio El Electricista, que es parte de Diplomacia de Barrial, un programa de radial que tienen ellos aquí en esta gran alianza de medios de comunicación. Esta socialización debió de habérsela hecho con los barrios. Y es el momento, porque ellos tienen un proyecto de ordenanza de crear el Parlamento Cantonal Barrial por parroquias. La parroquia El Sagrario con su propia directiva y que se establezca el Consejo Barrial Parlamentario, donde se los invite a los 6 presidentes barriales y les digan, esta es la ordenanza, y socialicen en sus parroquias. Y a lo mejor allí vienen muchas verdades y apoyos y aportes. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas Gracias. Hasta aquí, Expresión Política. Gracias por su gentil sintonía. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.